Amigo contribuyente, evite cometer errores que le acarrearán sanciones. En este corto videoclip le explicaremos las sanciones más frecuentes. Sanción por extemporaneidad. Como ciudadano, debes comprender que la DIAN está en la obligación de verificar que cumplas con los tiempos estipulados para declarar y pagar impuestos. Cuando no cumples con estos tiempos establecidos, debes pagar una sanción por extemporaneidad. El pago de esta sanción varía si recibes una notificación de la DIAN. Esta notificación se llama emplazamiento. Si presentas la declaración de impuestos antes de que la DIAN te notifique mediante el emplazamiento, deberás liquidar y pagar la sanción por cada mes o fracción de mes. Según el artículo 641 del Estatuto Tributario, esto equivale a un 5% del total del impuesto a cargo y no debe exceder el 100%, es decir, no debes pagar más del valor del impuesto. Si en tu declaración no tienes impuesto a cargo, la sanción a pagar corresponde a un 0.5% de los ingresos brutos por cada mes o fracción de mes de retardo. Si presentas la declaración de impuestos luego del emplazamiento, el pago se duplica. En este caso, debes liquidar y pagar una sanción correspondiente al 10% del total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retardo. Este no debe exceder el 200% del impuesto. De igual manera, si en tu declaración tributaria no tienes impuesto a cargo, la sanción por extemporaneidad será sobre el 1% de los ingresos brutos percibidos. Cuando el contribuyente ha presentado su declaración tributaria con errores, debe corregirlas y pagar la sanción por corrección. La sanción por corrección se aplica cuando se corrige la declaración y de esa corrección se deriva un mayor impuesto o menor saldo a favor, tal como lo señala el artículo del Estatuto Tributario. Cualquier error que de ser corregido derive un mayor impuesto o menor saldo a favor configura hecho sancionable. La norma señala que la sanción se debe pagar sobre el mayor impuesto a pagar o el menor saldo a favor, determinando en la corrección realizada. Lo que el contribuyente debe pagar de sanción por corrección depende de si la corrección la hizo voluntariamente o la hizo porque la DIAN lo emplazó a corregir. Corregir antes del emplazamiento genera un 10% de sanción. Según el numeral 1 del artículo 644 del Estatuto Tributario, el 10% del mayor valor o menor saldo a favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. Cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes que se produzca emplazamiento para corregir, de que se trata el artículo 685 o el auto de orden de visita de inspección tributaria. Corregir después del emplazamiento genera un 20%, según el numeral 2 del artículo 644 del Estatuto Tributario. El 20% del mayor valor a pagar o menor saldo a favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. La corrección se realiza después de la notificación del emplazamiento para corregir o auto que ordene la visita de inspección tributaria y antes de la notificación de requerimiento especial o pliego a cargo. Sanción por omisión de activos e inclusión de pasivos. Señores contribuyentes, quienes omitan los activos o incluyan pasivos inexistentes están sujetos a sanciones e incluso incurre en un delito penal que puede llevarlos a la cárcel hasta por 13 años y medio. La omisión de activos es cuando el contribuyente deja de declarar algún activo a fin de ocultar parte de su patrimonio. El contribuyente debe incluir todo activo, bien o derecho que figure a su nombre en el país o en el exterior. La inclusión de pasivos no existentes es cuando el contribuyente declara pasivos que en realidad no tiene con el fin de disminuir su patrimonio líquido, que es el que se toma como referencia para la renta presuntiva, el impuesto a la riqueza. Por tanto, los contribuyentes desean disminuir su patrimonio líquido. Esta es una sanción por inexactitud que aplica la sanción un 200%
como mayor valor del impuesto a cargo. Esto lo dispone el numeral 1 del inciso 3 del artículo 648 del Estatuto Tributario. Sanción por no declarar. Los contribuyentes que estando obligados a presentar una declaración tributaria y no lo hagan, se les impone la sanción por no declarar. Esta consiste en una multa económica que se impone al contribuyente que estando obligado a presentar una determinada declaración no lo hace. La sanción por no declarar está regulada por el artículo 643 del Estatuto Tributario y puede presentar hasta el 20% de los ingresos o consignaciones del periodo no declarado. Sanción por expedir facturas sin requisitos. Quienes estando obligados a expedir facturas lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, incurrirán una sanción del 1% sobre el valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder los 950 OETs. Cuando haya reincidencia, se dará la aplicación a lo previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario. La sanción a lo que se refiere el presente artículo es que se impone mediante resolución independiente y previamente se dará traslado de cargos a la persona o a la entidad que se sanciona, quien tendrá un máximo de 10 días para responder. Esta sanción también se procede cuando en la factura no aparezca el NIF lleno con el marco de requisitos legales.